Bueno, pues para ajustarnos al programa vamos a comenzar con la siguiente ponencia, aunque hay un poco de, Tenemos 3 personas, de bueno, vacío. 4. Pero bueno, vamos a presentar a Ana Maya Goitia, que es contratada postdoctoral Margarita Salas por la Universidad Complutense, investigadora invitada en la Universidad de Valladolid, en el grupo Polyentainment ante la fragmentación mediática y en la Universidad de Nueva Lisboa, en el Instituto de Historia Contemporánea. Sus intereses de investigación giran en torno a los discursos del odio en redes sociales, la política como espectáculo, la capacidad didáctica de los medios de comunicación y los documentary studies. Actualmente forma parte del proyecto de investigación Cartografía de los discursos del odio en España, que está financiado por el Mineco, y Digital Fit, financiado por MAFRE. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Tamara, por la presentación. Muchas gracias a los 3 que estáis aquí ahora. Yo os voy a hablar de los tecnopopulismos, que básicamente es el populismo en la era actual, que es la era tecnológica. Esta investigación la llevé a cabo con la profesora María Antonia Paz, que no está ahora, pero bueno, supongo que más adelante se incorporará y también tendrá que comentar algo al respecto. Y bueno, en realidad el populismo, existe esta creencia de que el populismo es algo reciente, relativamente reciente, y no es verdad. Los orígenes del populismo se remontan, hay personas que lo ubican dentro de Estados Unidos durante la conquista del Viejo Oeste, otros durante la Guerra Civil, y hay otros investigadores que indican que fue en Rusia, como mencionaba hace rato Alfonso, durante la época de las luchas igualitarias, cuando existía toda esta oposición al zarismo y se pretendía llevar a cabo una revolución protagonizada por las clases populares. Ahora, para llegar a los tecnopopulismos hay que explicar qué es el populismo en sí. El populismo, no hay una definición clara de lo que es, pero se sigue una idea básica, que es la división constante entre el pueblo y las élites. Más adelante os vais a ir dando cuenta qué significa esto en verdad, pero es una constante. También se caracteriza por una movilización popular, como lo indica el nombre, la presencia de un líder carismático, y algo que también caracteriza al populismo y que principalmente vive épocas de auge, cuando se dan estos 3 puntos. Número 1, cuando los políticos que están en el poder pierden credibilidad, es decir, se descubren casos de corrupción, hay una decepción política porque no cumplen sus promesas de campaña, etc. Cuando hay crisis, puede ser crisis de cualquier tipo, económica, social, financiera, medioambiental, sanitaria. ¿Por qué? Porque lo que hacen los populistas es que a partir de esas crisis empiezan a explotar los miedos que provocan esas crisis. El miedo al desempleo, el miedo a las dificultades económicas, el miedo al cambio climático, el miedo a la pérdida de tradiciones porque llegan refugiados, etc. Y otra cosa que también utilizan los políticos populistas es enfatizar este enfado que existe por la cada vez mayor brecha entre ricos y pobres. Ahora, he considerado prudente incluir personajes o líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, porque también existe esta creencia de que el populismo es exclusivamente de izquierdas o de derechas, y en realidad no respeta espectros políticos, está presente en todo tipo de política. En la izquierda tenemos a... Obviamente estos son personajes conocidos, pero populistas hay muchísimos en la actualidad. Los más conocidos de izquierda pueden ser Maduro de Venezuela, López Obrador de México, Alberto Fernández de Argentina, más recientemente Pedro Castillo de Perú. Y en la derecha tenemos a Jair Bolsonaro, a Marine Le Pen de Francia, a Donald Trump, que más adelante hablaremos de él como caso específico, porque muchos populistas lo consideran el ejemplo a seguir. Y más recientemente tenemos a Giorgia Meloni en Italia, que ganó hace un par de semanas. Lo que caracteriza el populismo es que es una ideología camaleónica que va cambiando constantemente y enlaza doctrinas tan diferentes como pueden ser el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo. Y es por eso que podemos encontrar el populismo en regímenes autoritarios y nacionalistas, pero también en democracias civiles y populares. Ahora, es verdad que en los últimos años el populismo se ha extendido muchísimo por América, pero ha estado presente en Europa desde hace décadas. Como podemos ver en esta lámina,
empezó, aquí está en 1962, pero en realidad nació más o menos en los años 50, en Austria. Después cambiaron el nombre y por eso se refundó, digamos, en 1986 el Partido de la Libertad de Austria. Evidentemente no son todos los partidos populistas que hay en Europa, son los más populares, digamos, y en gris están los partidos que son de izquierda. Como podemos ver, hay muchísimos más de derecha. Aunque no existe una explicación por la cual se ha dado un incremento del populismo, si os fijáis, a partir de los años 90, muchos autores sitúan este auge del populismo en el contexto sociopolítico de la caída del muro de Berlín en 1989 y la transformación social y política que esto provocó en la Europa central y oriental. Y por otro lado tenemos, a partir del siglo XXI, que ha habido un crecimiento constante de partidos populistas. Esto puede ser por los ataques terroristas de principios del siglo XXI, también la crisis económica del 2018, la crisis de los refugiados del 2015 y últimamente pues, la crisis sanitaria que hemos vivido estos últimos 2 años. Ahora vamos con el neopopulismo, que es una, digamos, evolución del populismo clásico y es previo al tecnopopulismo que vivimos ahora. Pero bueno, a fin de cuentas, todo se va mezclando. El neopopulismo se distingue porque mira mucho hacia atrás. Es decir, los mitos fundacionales de una nación se consideran como el pasado más glorioso que existió y el cual fue traicionado por las élites. Tenemos el Make America Great Again de Trump, por ejemplo, o a López Obrador, que ahora os voy a poner un vídeo, que insiste en que México era un gran pueblo, y llegan los españoles y todo, y echaron a perder todo. Entonces es esto, ¿no? El mito fundacional como es lo máximo. Ahora, el neopopulismo, quiero dejar claro que esto es el neopopulismo y populismo tanto de izquierdas como de derechas. El eje principal, como lo mencioné en un inicio, es el pueblo. Y lo consideran como una masa homogénea. Todos son similares, todos piensan de manera igual, todos quieren las mismas cosas. Y los líderes de esta ideología, que en su mayoría son hombres, aunque sea algunas mujeres que las mencionaré más adelante, se presentan como los salvadores absolutos y son capaces de resolver cualquier tipo de crisis y gestionarla a la perfección. Así se venden ellos, aunque en realidad después no lo puedan resolver, pero digamos que su discurso es ese. Otra característica muy del neopopulismo es que se elogia a los medios de comunicación que son afines a lo que dicen y a los detractores pues los critican, que ahora veremos precisamente lo que hace López Obrador, y crean un ambiente de confrontación. No solamente entre los políticos y los medios de comunicación, sino también entre la misma sociedad. La misma sociedad se empieza a enfrentar. Trump fue el que acuñó el término fake news para deslegitimizar a todos los medios de comunicación que publicaban noticias que no le eran favorables a él. No sé si recordáis que empezó a decir que la CNN era fake news, la ABC, la NBC, y cuando ganó las elecciones Biden y que Fox News, que consideraba a Trump que eran sus aliados, Fox News fue el primero que anunció que había ganado Biden las elecciones y en ese momento Trump ya no consideró a Fox como amigo, sino que también lo clasificó como fake news, ¿no? Porque no le era favorable. Lo que hace a López Obrador, por ejemplo, es que a partir de enero del año pasado, del 2021, de verano del año pasado, junio del 2021, empezó a una sección semanal que se llama ¿Quiénes quieren las mentiras? Por si no lo sabéis, López Obrador tiene conferencias diarias. También es muy del populismo esto, estar presente siempre. Y él cada miércoles presenta esta sección que se llama ¿Quiénes quieren las mentiras? Y lo que hace es exponer a medios de comunicación, puede ser radio, puede ser prensa, puede ser televisión, que critica sus medidas diciendo que dan informaciones falsas. Y bueno, los califica de medios neoliberales y demás. Voy a poner el vídeo. Advierto que he adelantado un poco la velocidad del vídeo porque es un personaje que habla de manera muy lenta y si no, nos da que la hora de la comida. Pero bueno, vamos a ver lo que dice.
Ya hablé ayer de que vamos a tener una sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Y aquí vamos a dar a conocer. Ya hasta la puedo inaugurar. A ver, ¿por qué no la pones? La noticia, y la inauguramos. Porque ya ven cómo parece coro. Se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas. El Universal, miren, espionaje a periodistas es para amedrentarlos. Falso. No vamos a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho. Y segundo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué caso tiene? Si ya sabemos que están en contra de nosotros. ¿Podría haber una investigación sobre esto? Señalan que... Pero es que no tiene sentido porque es falso. Descarta entonces totalmente. Totalmente, es que este periódico se dedica a difamar y pertenece al AMPA del periodismo. Y en el AMPA del periodismo hay, entre otras máximas, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, por eso vamos a tener esta sección. Bueno, aquí vemos cómo califica a los periodistas como el AMPA del periodismo, como si fueran unos delincuentes, ¿no? Y evidentemente, pues los periodistas hacen toda una labor de investigación y él se dedica a decir que esas son noticias falsas, porque como podéis ver, no solamente menciona, como Trump, que puede decir que algún tipo de la CNN a veces son fake news en general, sino que él se dedica específicamente a decir cuáles son las noticias que son falsas porque no le favorecen. Es verdad que últimamente él ya no presenta esa sección, sino es una chica, perdón, no recuerdo su nombre, un poco, supongo, para lavarse la imagen y decir que en realidad él no lo dijo, sino alguien de su equipo, ¿no? Para escudarse un poco en eso. Pero bueno, aquí empezamos a ver cómo crean estas confrontaciones. Ahora, dentro del populismo tenemos ciertos enfoques y ciertos tipos de populismo. Siempre se van entremezclando. Es muy raro encontrar un populismo que sea solamente ideológico, por ejemplo, o solamente excluyente, sino que es una mezcla, pero es importante tener todas estas características en cuenta. Un enfoque es el tipo ideológico, en donde el pueblo es traicionado por las élites, ¿no? Está esta frase que se utiliza mucho, que el pueblo es bueno y la élite corrupta. De hecho, López Obrador tiene esta frase de el pueblo bueno, ¿no? No sé. Luego tenemos el político estratégico, que es la relación directa que existe directa entre el líder y sus seguidores. Al menos te quieren dar esta impresión. No existe una mediación. Esto lo vemos mucho, no solamente en los mítines, sino también ahora mucho más en las redes sociales, ¿no? Tú crees que en realidad te contesta un tuit o un comentario en Instagram el político en cuestión, o un líder o un personaje, y puede ser que no sea él, sino que su equipo, su community manager, pero te crean esta idea de que en realidad estás hablando con él. Hay una cercanía. Otro enfoque es el enfoque sociocultural, que está basado en las provocaciones transgresoras y un fuerte carácter personalista. Es decir, hablan y dicen este tipo de frases como el AMPA del periodismo. También Trump, cuando se dirigió a las mujeres que eran seguidoras de Hillary Clinton y les llamó nasty women, todo este tipo de narrativas y de retórica que utilizan. Bueno, el carácter personalista lo voy a explicar un poco más adelante porque es muy específico. En cuanto a tipos, tenemos al populismo vacío, que solamente apela al pueblo, cuáles son sus necesidades, según el líder populista, evidentemente, los miedos, etc. El populismo excluyente, en donde dentro del mismo pueblo se distinguen grupos, se excluye a unos grupos de los otros. Por ejemplo, poniendo otra vez como ejemplo López Obrador, dentro del mismo concepto del pueblo, él tiene al pueblo bueno y a otra parte que le llaman los fifís, que son los, digamos, los pijos aquí, pero ni siquiera necesitas ser de clase alta, con que seas de clase media es suficiente. Entonces empieza a crear esta confrontación.
También, por ejemplo, aquí Vox lo utiliza mucho con los menores no acompañados, ¿no? Los MENAs. O sea, tenemos a los migrantes no ilegales, pero los MENAs, esos son los peores, porque son los delincuentes y demás. Tenemos el populismo antielitista, que es el que critica al sistema, es totalmente antisistema, es decir, voy contra las empresas, voy contra la iglesia, todo lo que es ya un establecimiento. Y por último, el populismo completo, que es una mezcla de los tres anteriores, que apelan al pueblo, excluyen a grupos y atacan a las élites. Es verdad que el populismo tiene características generales, pero hay diferencias entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha. El populismo de izquierda se destaca generalmente porque lucha por la igualdad, la justicia social, se encarga de denunciar a las élites, ya sean políticas, religiosas o financieras. Los temas polarizantes en general de la izquierda, evidentemente hay más, son la oligarquía, el neoliberalismo, las multinacionales y el nacionalismo. Los grupos que integran los populismos de izquierda son heterogéneos inclusivos, es decir, están formados por hombres, mujeres, grupos LGTBIQ+, de varias razas, de varias edades, aunque es verdad que generalmente los que siguen más este tipo de ideologías son los jóvenes. En la derecha tenemos que las características son el etnocentrismo, el antipluralismo y un nacionalismo hipertrofiado. Los temas polarizantes son el supremacismo blanco, la inmigración ilegal y las minorías, entre otros. Los grupos tienden a ser más homogéneos, es decir, casi siempre son de la misma raza. Es verdad que podemos encontrar distintos tipos de raza, pero generalmente son de raza blanca. Los hombres, hay un mayor número de hombres que de mujeres y se fomentan muchísimo los roles tradicionales. Ahora sí ya llegamos a lo que es el tecnopopulismo. Bueno, como os comentaba, el tecnopopulismo es la creencia de que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo es posible gracias a las nuevas tecnologías, porque facilitan mucho esta cercanía. En el tecnopopulismo hay mucho más preocupación de la forma que del fondo, es decir, no importa lo que diga, sino cómo lo diga. Y entonces es cuando se dan las declaraciones provocadoras, se utiliza mucho la ironía, la agresividad, el humor y un lenguaje muy sencillo para poder conectar con las personas más fácilmente. Como en la época actual ya no es imprescindible el uso y el apoyo de los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión, lo que hacen es que tiran de internet o de las redes sociales para poder difundir su mensaje. Y a través de pues se crea un estilo de comunicación propio de cada líder populista, de cada partido político, y esto lo aprovechan para la idea básica del populismo, que es el enfrentamiento entre el pueblo y las instituciones, y el líder se vuelve la voz de la mayoría silenciosa, la voz del pueblo, porque él sabe lo que necesitan y es el defensor de todos ellos y va a pedir que las cosas cambien y lo va a lograr y bueno, todo esto que te venden los líderes populistas. Ahora, las redes sociales son las que facilitan el control del mensaje y se crea una nueva dimensión sociopolítica en donde hay una libertad absoluta de expresión. No sé, precisamente va un poco con esto del discurso de odio, la polarización, ya no hay límites. Se puede dar una interacción masiva con muchísimas personas casi en tiempo real, apelan a las emociones, generalmente a la ira, que es lo que más funciona, a los miedos, y bueno, se usa el relato de las bondades del pueblo y lo que se les ha arrebatado, ¿no? El pueblo bueno. Es verdad que este intento de autenticidad y el uso de emociones, como decía hace rato Alfonso, no es algo nuevo, sino que es algo que ha estado presente, pero la diferencia es que ahora sí hay una dimensión distinta por la cantidad de personas a las que se puede llegar a través de las redes sociales. Y cada red social funciona de manera distinta, no se utiliza para lo mismo y esto los políticos lo saben. Vamos a poner 3 ejemplos, Twitter, Instagram y TikTok, aunque se usen muchas más. Pero bueno, en el caso de Twitter, los mensajes se difunden con mucha rapidez, como decía ayer Carlos Arcila, llegan a mucha gente y no hay un filtro en realidad, ¿no? En cuestión de minutos algo se puede hacer viral, aunque no sea verdad, y
y ya no lo puedes detener. Es una red que se usa principalmente para criticar y atacar. En Twitter, no sé si tengáis Twitter aquí, pero Twitter es un sitio especial donde sirve precisamente para esto. Y lo que hacen este tipo de políticos populistas es que llevan la política a un terreno de la crítica personal y emplean una retórica agresiva. Instagram, por otra parte, se utiliza más para demostrar el perfil humano de los líderes, ¿no? Cómo se comportan en los mítines, o su vida familiar, o sus gustos, etcétera. Y no existe un tono tan agresivo y tan crítico como en Twitter. Y por último, TikTok, que es relativamente reciente, y recién lo estamos analizando con todo esto de populismos y discursos de odio, lo están utilizando los políticos, insisto, sobre todo los populistas, para generar esta idea de cercanía con el pueblo. Porque lo que tiene TikTok es que no solamente te responden por texto, que se puede dar, sino que te responden un comentario a través de un vídeo. Y entonces eso te hace sentir más cercano. No sé si, ahora que lo pienso, hubiera puesto aquí una captura para esto, para TikTok, pero generalmente en TikTok te aparece el comentario que hizo la persona y la persona te está respondiendo en vídeo a ese comentario. Entonces eso provoca una sensación de cercanía en los votantes o en las personas que apoyan a esa persona. Dentro del tecnopopulismo también se da una espectacularización y el fenómeno de la posverdad. Algunos rasgos de la espectacularización de la política es la centralidad en la imagen, que os mencionaba antes. Aquí existe una muy cuidada puesta en escena a nivel técnico y se da la impresión de que es amateur. Es decir, se cuida la iluminación, los planos, los montajes, qué se va a decir, a la hora que se va a publicar, qué comentario vas a responder. Y se crea esta idea de que, lo hizo espontáneamente, y no es verdad, está todo muy cuidado. Hay una simplificación del mensaje, es decir, se exponen argumentos muy básicos, no hay autocrítica, se exageran los méritos propios y se culpabiliza a los demás de todos, a los partidos, a las empresas, a la iglesia, etcétera. Hay una intensa personalización, es decir, se profundiza mucho más en los aspectos personales del líder, del político, que en las propuestas. Es decir, subrayan constantemente su competencia profesional, sus atributos, que son carismáticos, pero de propuestas, poco. Y bueno, como también mencionaba antes, el uso estratégico de la vida privada. Se muestra escenas de la vida familiar, los gustos, las escenas de ocio, con el fin de intentar humanizar un poco más a los políticos, pero a fin de cuentas se muestran como celebrities, que las celebrities también tienen mucho eso, ¿no? Decir, yo soy como tú. Y mira, yo también lo paso mal o lo paso bien. Y también se vuelve un poco esto aspiracional. Y bueno, la posverdad, que también es muy del tecnopopulismo y del neopopulismo. Aquí en la posverdad las emociones prevalecen sobre la evidencia fáctica y no hay un análisis razonado en realidad. Se llega a modificar el significado de un hecho o un acontecimiento y las realidades pues se convierten en secundarias. Aunque te estén mostrando que algo no es verdad, el político en cuestión o el líder o la persona populista te lo insiste. Aquí vemos un tuit de Donald Trump en las elecciones de noviembre del 2020, cuando creo que aquí Fox News ya había dicho que se proyectaba a Biden como el ganador, y entonces él salió a decir que había ganado la elección y por mucho. Y entonces aquí vemos un comentario de Twitter que dice que en realidad las fuentes oficiales todavía no habían declarado el ganador en la contienda, ¿no? Cuando esto fue publicado en Twitter. Pero él insistió tanto que en enero del 2021 se dio el asalto al Capitolio porque hubo personas que siguieron creyendo esta narrativa de Trump que decía que había ganado y que tenía pruebas. Nunca mostró pruebas, nunca ha mostrado nada, pero hay gente que lo creyó, solamente porque lo dice y porque insistía constantemente en ello. Ahora ya vamos de lleno a lo que provoca esta polarización y esta división en el populismo, que son los discursos del odio. Voy a poner 3 ejemplos. Uno de ellos es el rechazo a los migrantes y esta idea de la patria amenazada. Los populismos, es verdad que voy a hablar ahora de populismos de derecha, pero esto no significa que en populismos de izquierda no haya tampoco discurso de odio, porque sí lo hay.
Los populismos, principalmente de derechas, como os decía, otorgan una gran importancia dentro de su agenda política a la inmigración y al terrorismo. Esto es a consecuencia del nacionalismo que promueven ellos. Después del 2021, por los ataques terroristas de Estados Unidos, el Islam se comenzó a señalar como la principal amenaza. Se atribuye a esta cultura, a la cultura musulmana, el deseo de no aceptar las normas culturales ni sociales del país receptor. Los acusan de formar grupos, forman guetos, y este aislamiento conduce, en opinión de los líderes populistas de derechas o de extremas derechas, un resentimiento que tienen los ciudadanos, y entonces por eso se convierten en terroristas. Ahora, es verdad que el Islam no es la única etnia que es despreciada ni que se vincula a la delincuencia ni a la peligrosidad actualmente. Por ejemplo, en Hungría hay un manifiesto rechazo hacia los judíos y hacia los gitanos. En Italia hacia los africanos, y aquí en España hacia los marroquíes. ¿Por qué? Pues, como pongo aquí, porque no aceptan las normas. Esto es lo que dicen ellos. No aceptan las normas, no se integran, forman grupos, son una amenaza para la cultura, son los causantes del desempleo, de la mala situación económica, de la sanidad, o sea, son los culpables de todo. No hay, como decíamos anteriormente, la autocrítica, ¿no? ¿Qué estás haciendo mal tú como país? No, la culpa es de los demás. Aquí tenemos un ejemplo, que este fue ¿cómo se llama? Un cartel de Vox para las elecciones de la Comunidad de Madrid en 2021. Y aquí podemos empezar a ver que existe, pero aquí se ve muy claramente, es un ejemplo muy, muy claro de esta narrativa de inclusión-exclusión. Empezamos a ver el nosotros y el ellos, ¿no? Aquí tenemos a la abuela, por un lado, y al menor no acompañado, al MENA, del otro, ¿no? Y cómo lo presentan, apelan todo esto a las emociones, ¿no? Ves a la abuela que está triste y luego ves al MENA que lo presentan como un delincuente. Tiene los ojos pixeleados, se ha puesto un cubrebocas para que no lo identifiquen como un delincuente totalmente, ¿no? Y entonces te inventan esto de que cuánto se le da al MENA, que es una locura, 4.700 euros al mes, y tu abuela ni siquiera puede vivir con los 426 euros. Pero evidentemente esto es una posverdad, ¿no? No te están contando toda la verdad. Ellos eligen qué ponerte para provocar precisamente esta reacción de ira y de miedo. Y la solución que ellos proponen, pues, es un control de las fronteras y una reducción de los derechos de los migrantes, en este caso, en una reducción de las ayudas económicas. Ahora, como os comentaba, Trump es el ejemplo a seguir de los populistas. En un inicio, aunque bueno, Twitter ya le canceló la cuenta a Trump, pero ahora creo que Elon Musk, que lo va a comprar, dijo que va a permitir que vuelva por todo esto que existe en Estados Unidos de la libertad de expresión y demás. Trump inició en Twitter su difusión de ideas, y también todo esto, la desinformación, los comentarios ofensivos, los estereotipos, etc. Él argumenta que los migrantes son los que amenazan el American Way of Life, este sueño americano, y se aprovechan de los beneficios sociales que ofrece ese gran país que es Estados Unidos, ¿no? Desde un inicio de su candidatura, primero dijo que los culpables eran los hispanos, bueno, los mexicanos, luego los hispanos, y después también incluyó a los musulmanes, gente de Oriente Medio, como veremos ahora en el vídeo, y son los culpables de todos los males del país. También volvemos a ver esta ausencia de autocrítica. Sus mensajes siempre tienen una fuerte carga emocional, y suele, como mencionar a la inmigración con drogas, con delincuencia, con inseguridad, con peligro social, etc. Voy a poner el vídeo ahora y lo comentamos más adelante. It's true. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico.
It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. But we don't know, because we have no protection and we have no competence. We don't know what's happening. And it's got to stop. And it's got to stop fast. Bueno, aquí vemos varias cosas. Vemos cómo se dirige al público, cómo lo señala para que se sientan cercanos a él. Vemos también la falta de fondo. Dice muchas cosas, pero a la vez no dice nada. Está diciendo, por un lado, que un guardia de la frontera le ha dicho que las personas que llegan son violadores y son delincuentes. ¿Cómo lo sabe? No lo sabemos, pero él lo afirma. Y por otro lado dice que no sabe cómo está pasando. Entonces vemos todo esto y la gente no se da cuenta de eso, sino que es cómo lo dice y que apela a las emociones de la gente y el peligro constante, ¿no? De que es que son violadores y van a destruir nuestro país, y la gente no lo cuestiona, sino que solamente es la manera en la que él expresa sus ideas. Ante esto, la solución que propone Trump y regresar al mito fundacional que mencionaba al principio, que es muy populista, el Make America Great Again, ¿no? Vamos a regresar a la época dorada de Estados Unidos. Y las soluciones que propone él es lo mismo que propone también Vox, por ejemplo, es un fuerte control de las fronteras y la reducción de los derechos de los migrantes y expulsar a lo que él dice los ha llegado a llamar gente indeseable. Por último, también vamos a ver que existe una retórica misógina y homófoba dentro del populismo, sobre todo de derechas y de extrema derechas. Los colectivos de mujeres y de homosexuales son atacados constantemente y representan una regresión en términos civiles y democráticos. Como la mayoría de los políticos populistas, como mencionaba en un inicio, son hombres, este culto a la personalidad hacia el hombre contribuye a una hipermasculinización de la política. Se muestran como hombres fuertes, masculinos, potencialmente violentos. Ahora veremos a Abascal, cómo se comporta. Lo vemos también con Trump, ¿no? No solamente esto, sino que también cómo se dirigía lo hizo con Hillary Clinton cuando en el primer debate, cómo la perseguía, ¿no? A ella, o sea, en lugar de dejar que ella caminara sola, ella empezaba a caminar y él iba detrás de Hillary Clinton. O sea, es una violencia absoluta. Y también creo que criticó a una de las periodistas que le hizo una pregunta muy crítica, muy fuerte, y él le respondió, no sé si lo recuerdan, que le dijo que si estaba en sus días, ¿no?, de mujer. Entonces eso es como súper agresivo, pero bueno, eso conecta desgraciadamente con muchas personas. Bueno, regresando a esto, es verdad que la mayoría de los líderes son hombres, pero hay líderes femeninas y aún así las líderes femeninas se intentan mostrar también agresivas. Tenemos a Cristina Kirchner, tenemos a Keiko Fujimori, bueno, de Argentina, a Keiko Fujimori de Perú, Marine Le Pen de Francia, Sarah Palin de Estados Unidos. O sea, empiezan a adoptar algo muy, digamos, masculino, ¿no? La forma en la que hablan, la forma en la que se presentan. Y bueno, en general los partidos políticos de populistas de derecha se encargan de defender los géneros de roles tradicionales. Están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre el aborto, porque ellos dicen que bueno, la familia es la base de la sociedad, así como la religión. En cuanto a la igualdad de género y derechos LGTBIQ+, los suelen asociar generalmente con ideas comunistas, ideas antidemocráticas, ideas radicales, que son malas para la sociedad, porque también, como precisamente decía Alfonso, pues van a terminar con la sociedad y ¿qué va a quedar? No va a quedar nada. Vamos a poner un ejemplo de retórica misógina de Abascal. Esto fue durante el intento de moción de censura a Pedro Sánchez en 2020. Se dirige a las diputadas de Podemos. Esta es la performance que hoy ha organizado su jefe. Han salido aquí únicamente mujeres a tratar de hacer la caricatura de un partido o de varios partidos y a calificarnos de machistas. Mira, ustedes hoy formaban parte
de una puesta en escena. Son figurantes. Ustedes hoy forman parte de un decorado. Son los floreros que ha decidido el machito alfa que tenían que salir para degradar a la mitad de la Cámara. Ustedes no representan a las mujeres. Ustedes son mujeres, pero ustedes no representan a las mujeres. Y ustedes de verdad quieren hacer creer que representan a las mujeres independientes y por eso salen hoy aquí, solo mujeres, a hacer una caricatura de un personaje machista únicamente porque se lo ha ordenado el machito alfa. Por eso solo salen mujeres. Bueno, aquí vimos cómo llama a las mujeres, ¿no? Floreros, crea una misma división entre las mujeres, ¿no? De izquierdas, de derechas. Volvemos a ver lo mismo, ¿no? No hay fondo en la forma y la gente pues le aplaude. Ya como reflexiones finales, bueno, hay que tener en cuenta que el populismo lo que hace es explotar preocupaciones, intereses, miedos, resentimientos y propone soluciones simples y utópicas. Digamos que funciona un poco, al menos así lo veo yo, como los horóscopos, ¿no? Identifican cuestiones generales y te las ponen y entonces la gente que lo lee, la gente que conecta con ello dice, pues mira, es verdad, ¿no? Y porque apelan a los miedos, apelan a las inseguridades, a lo que te interesa en ese momento. El populismo también es un fenómeno, como ya vimos, que incita a la polarización y a la división. Esta puede ser entre los mismos partidos políticos o las élites, o también entre el mismo pueblo, ¿no? El enfrentamiento entre mujeres, el enfrentamiento entre clases sociales, el enfrentamiento entre mismos y distinción entre los mismos migrantes, por ejemplo. Otra reflexión es que los partidos, todo esto que utilizan los partidos populistas, ahora ya se dieron cuenta los partidos, no quiero llamarlos normales, pero los partidos, digamos, que están bien establecidos desde hace años, se han dado cuenta de que todo esto que utilizan los populistas, pues funciona muy bien, al menos para llamar la atención de la gente. Y entonces son los partidos políticos ya en general los que empiezan a usar las redes sociales y lo empiezan a usar de manera similar a los populistas, para conectar a la gente, todo esto de presentarse como celebrities, mostrarse más humanos. Y entonces lo que vemos ahora es que se empieza a adaptar un estilo irracional en la política en general. Ya no solamente es los populistas lo que lo hacen. El lenguaje ya también se vuelve directo, se vuelve simple, vemos también la ausencia de autocrítica y se apela mucho a las emociones negativas. Se apela también a la ira, al miedo y todo esto pues se está exponiendo en tiempo real y tenemos un exceso, se puede decir así, de esta constantes desaprobaciones, críticas, y esto lo que empieza a provocar es una normalización, ¿no? Ya no parece raro una crítica, ya no parece raro esto de decirle a una mujer es una mujer florero, ya no parece raro decir que un migrante es indeseable, se empieza a normalizar, eso es lo grave. Ahora, actualmente el populismo se correlaciona ya con democracias representativas. Como vimos en un inicio, los líderes que puse pues fueron, bueno, Maduro no, pero fueron elegidos democráticamente, ¿no? Y es probable que todo esto siga expandiéndose a nivel mundial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el populismo se adapta a las ideologías locales y contextuales y por eso digamos que lleva un poco de tiempo que los populismos evolucionen. Lo que no es así son los discursos de odio que están presentes todo el tiempo a través de redes sociales y es lo que sí que se está expandiendo con mayor rapidez y de lo que hay que tener cuidado. Otra cosa es que también que es muy del populismo es que suelen estar encerrados en una burbuja. Ya no se consume, bueno, y no solo es del populismo, es verdad, sino que ya es en general. Sí, y yo a veces también me declaro culpable de ello. Ya no consumimos digamos, diferentes puntos de opinión, sino que entramos a Twitter, por ejemplo, a Facebook, a Instagram, y los mismos algoritmos ya no te ponen cosas que a lo mejor con las cuales no estás tú de acuerdo, sino que
es insistir en lo mismo, en lo que consumes, en cosas que a lo mejor estás de acuerdo, pero ya es muy raro ver lo que piensa el otro. Entonces esto va generando burbujas y ya no tienes ya no se generan debates, digamos, como antes, ¿no? Porque ya no hay no tienes la idea de cómo piensa el otro, no sabes lo que piensan las demás personas y eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ya doy por finalizado esto por si queréis comentar algo. Bueno, muchas gracias, Ana. Pregunta. Vamos a abrir el turno de preguntas. Bueno, sí, por supuesto. Vamos a abrir el turno de preguntas y mientras alguien se anima, voy arrancando yo. Un poco, igual que antes, no es exactamente una pregunta, es también una reflexión, ¿no? O sea, al final los discursos del odio vienen a ser una de las herramientas, ¿no?, que se utiliza dentro de los populismos para alimentar, ¿no?, esas burbujas que hablabas en redes sociales. Y claro, también, como hablábamos en la intervención anterior, esta cultura del tuit, ¿no?, de informarse a través de los tweets, hace que no se tenga ese panorama completo, ¿no?, y de que la gente cada vez esté más encajada en sus propias creencias. ¿Se te ocurre o de qué manera se podría intentar advertir, frenar, poner algún tipo de semáforo, ¿no?, en el que la gente pudiera pararse a reflexionar Hombre, para intentar revertir, ¿no?, un poco? Claro, lo que pasa es que, auge. A ver, yo puedo proponer cosas, pero que la gente ya lo haga es distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, a alumnos yo les puedo decir que pues tienen que consumir otro tipo de diarios, por ejemplo, de noticias, aunque no estoy muy de acuerdo con ello, pero cuesta mucho trabajo porque ya es algo que está súper arraigado, ¿no? O sea, ya es muy raro que los alumnos, sobre todo, o nosotros mismos, podamos consumir cosas que están fuera de nuestra visión. Hay gente que todavía sí lo hace, yo a veces lo hago, pero no siempre, para ver qué piensa el otro, ¿no? Y también cómo podemos llegar a un punto de acuerdo. Pero precisamente lo veo complicado porque ya es todo son varias cosas. O sea, te está llegando por un lado lo que tú consumes, también los medios de comunicación ya tiran mucho de eso, ¿no? Tiran de los tweets, porque saben qué es lo que vende. Y entonces ya se empieza a crear todas las divisiones, las polarizaciones, y es como, digamos, el abono perfecto para que empiece a surgir todo esto de los discursos de odio. Pero es solamente, supongo que es solo educación y insistirle a la gente que tiene que consumir otras cosas, igual, y también tener debates. Ahora también estamos se me vino ahora a la mente una investigación que también estamos haciendo con María Antonia sobre el odio en la música, ¿no? Pero sobre todo en la música está el rock anticomunista. Y entonces hay un chico que él era nazi antes y salió de todo esto, y entonces él dice que es precisamente esto lo que se da, ¿no? O sea, la burbuja en la que vives, no quieres aceptar lo que piensa el otro, no te interesa, porque dices, es que eso es mentira, ¿no? Te están mostrando realidades. Tú consumes esas realidades que a lo mejor no es verdad y no estás viendo la negación del Holocausto, por ejemplo, ¿no? O sea, que ellos creen que no. Que no sucedió. Sí. ¿Y por qué? Porque está Soros, ¿no? Y los judíos son los que gobiernan el mundo. Y entonces cuando tú vives en esa realidad, pues no hay dos puntos de vista, ¿no? El propio usuario, pero también quizá es importante desde los propios medios de comunicación, ¿no? Que reproduzcan todos estos mensajes populistas una y otra vez, y qué tipo de mensajes se escogen, que son los que a lo mejor los que están polarizados y no salen. Si niegas el Holocausto, difícilmente vas a leer a Marx, ¿no? Pero si estás en un término medio. Claro, pero justamente lo que decía este chico es que él se desnazificó porque hubo una persona que ni siquiera fue con ataques, porque es que ese es el problema. Si tú atacas a la otra persona se cierra. Y entonces lo que hizo un conocido suyo fue empezarle a hablar de que el Holocausto sí existió, y le empezó a pasar libros, sobre todo libros, o sea, no ni cosas de internet, ni posts, ni cuentas de Instagram, no, libros. Y entonces él empezó a picar la curiosidad, empezó a leer y empezó a ver que había otro mundo allá afuera, que la gente pensaba de manera distinta, que no es blanco y negro, sino que hay toda una escala de grises. Y entonces es eso, ¿no? Hace falta eso, sí, pero las redes sociales lo complican, la verdad.
¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Nada. Hola, bueno, muchísimas gracias por toda la presentación, que ha sido muy interesante. Y yo la pregunta que tengo es cómo, bueno, es una percepción mía que el discurso populista en redes sociales, en TikTok, está como más ambiguo. O sea, creo que es muy fácil notarlo en Instagram o en Twitter, pero cuando lo ves en TikTok, bueno, la verdad es que con los políticos españoles no estoy muy puesta con quién está en TikTok o no, me salen los de Almeida de repente. Pero, por ejemplo, en México, que está ya la elección del 2024, pues próxima, ahí, sí. Ves a políticos que están haciendo ya como metiéndose a los trends para ver, o sea, para parecer un poco cool. Por ejemplo, fueron los Jonas Brothers a la Ciudad de México y sale Brad ahí de que con ellos. O sacó un disco Taylor Swift y el juez Saldívar sale escuchándolo. Yo, este señor no escucha Taylor Swift. Pero, pero la gente empieza como, buah, es que son súper cercanos, son muy buenos, tal, no sé qué. Entonces, quería saber cómo o sea, TikTok, que es como la red social ahora, puede cambiar para hacer este discurso populista un poco más, pues, como underground, no sé cómo decirlo en español. Sí. Bueno, la verdad es que TikTok es complicado de analizar. Apenas estamos empezando ahí a hacer un análisis, sobre todo en lo social, en ese aspecto, porque sí hay muchos estudios sobre cómo se ha difundido, por ejemplo, durante el COVID, cómo se utilizó mucho los médicos, la ciencia lo usa mucho, pero en lo social apenas estamos empezando a estudiarlo. Es verdad que es complicado porque no tenemos una API como ofrece Twitter, ¿no? O Instagram, que también es un poco más fácil de analizar. TikTok es complicado, pero justamente lo que dices es lo que se ha dado y lo que mencionaba yo, ¿no? Que los partidos políticos y los políticos clásicos, por así decirlo, ya se dieron cuenta que lo del populismo, pues, no quiero decir que está de moda, pero son los que atraen a mucha gente, ¿no? Y eso que dices tú, Marcelo Ebrard, por ejemplo, a mí me sorprendió que ya empezaba a usar todo esto populista que muchas veces ya rayan en lo ridículo, perdón, porque es justamente eso, ¿no? Tiene que estar muy cuidado. Y creo que hay políticos que no se dan cuenta de eso y entonces caen precisamente en el ridículo, pero si tú ves a un Donald Trump, por ejemplo, o hay políticos de Vox que utilizan mucho TikTok y está todo muy cuidado, la manera en la que responden. No están en cualquier sitio. Ahora se me viene a la mente uno que hablaba sobre la pobreza y sobre la migración y que los culpables eran los migrantes porque estaban quitándole el empleo a los españoles y también la sanidad, y entonces tú ves que el señor está sentado, aunque está él con el teléfono así respondiendo, está sentado estratégicamente porque atrás se ve la bandera de España, la bandera de la Comunidad de Madrid, él está trabajando, no tiene puesto su saco pero sí tiene corbata, ¿no? Es como todo esto que está muy, muy bien cuidado, que lo están empezando a usar los políticos normal, pero esto digo clásicos, no normales, pero este TikTok es algo que hay que analizarlo, porque sí, el populismo va a la alza. ¿Algo más? Nada. ¿Alguna pregunta más? No. Ya está, bueno. Pues nada, vamos súper bien de hora. La siguiente intervención es a la 1, así que hacemos un descanso un poco más largo, que continuará Sergio Arce con los arquitectos del odio en la sombra, las campañas de hate speech en entornos digitales, que va a ser muy interesante, así que os animo a quedaros. Así que nada, muchas gracias, Ana. Gracias.